Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Abrimos ya la segunda parte del dilema hoy monográfico sobre la economía navarra, intentando mirar al futuro, aunque es irremediable mirar al pasado. Dice Marisa de Simón que no ha habido manera. Pues tiene usted la palabra, izquierda-esquerra. Pero es que ahora ya no ha habido manera, porque yo también pensé, yo estaba convencida que íbamos a hablar de propuestas de cara al futuro, que al final, si me permitís, daré al menos un par de ellas. Pero claro, aquí hablaba ahora la señora Valdemoros, hablaba que, bueno, que ya en la legislatura pasada, que el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro, pues en fin, que ellos trabajaron como las familias, que no, que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que aprobaron las dos reformas laborales, y han sido los causantes, los principales causantes del empobrecimiento de la clase trabajadora, de las familias y de la población en general. Pero ya no es solamente eso. No es solamente eso. El Partido Popular, apoyado por Unión del Pueblo Navarro, rescató a la banca, responsable de toda la burbuja financiera, con 70.000 millones de euros, mientras dejaban vacía la caja de las pensiones. Y tengo un largo etcétera. Entonces, lo que ha hecho el acuerdo programático, que ya no entro en el gobierno, pero sí el acuerdo programático, y el gobierno al desarrollarlo, es modificar ese tipo de políticas y priorizar aquellas políticas que eran necesarias, sobre todo las políticas sociales, para mejorar la vida de toda aquella gente que había sido la víctima de sus fechorías fiscales y de sus fechorías en relación al empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Dejaron ustedes a cientos de miles, en Navarra, a miles de personas por debajo del umbral, en el umbral de la pobreza. Por lo tanto, los datos están ahí y yo no voy a entrar más. Solo dos cuestiones: salud y educación. No seré yo quien diga que la salud ha sido lo mejor, la educación ha sido lo mejor esta legislatura, no lo ha sido. Pero que ha habido una reversión de recortes, y además por nuestra acción particular en relación a todos los recortes que hubo, bueno, resultado de esos reales decretos de sostenibilidad del Partido Popular. Claro que ha habido reversión de recortes, lo ha dicho Koldo, la ratio, bueno, etcétera, una serie de mejoras, infraestructuras. Y en salud los pasos han sido de gigantes, no suficientes, pero han sido pasos de gigantes, mucho más profesionales, han disminuido las listas de espera, hay más aparatos en la zona rural, bueno, un largo etcétera, que es que yo no veníamos a hablar de eso y las cifras están ahí. Si hablamos de futuro, señora... De cara al futuro, una propuesta concreta de izquierda a izquierda de cara al futuro y además relativa a una nueva reforma fiscal. Y esa es una propuesta que creemos que se tiene que llevar adelante. Y lo he dicho antes, decías tú, oye, decía usted, es que las familias, la economía familiar, la fiscalidad que ustedes, sobre todo que la derecha y el Partido Socialista también, que defienden, es que deja las arcas públicas vacías. ¿Pero en qué se va a basar esa modificación? Voy. Y precisamente a quien beneficia son a las grandes fortunas y a los grandes beneficios empresariales. Nuestra propuesta, muy clara, es aumentar el tipo impositivo del impuesto de sociedades del 28% al 35%. Esto se hace en 5 años y esto supone un aumento de 300 millones de euros para las arcas públicas en Navarra. Esa es nuestra propuesta. Y es más, en el 2007 se recaudaba por el impuesto de sociedades el 55% del IRPF. Ahora llega al 20%, aún con lo que incluimos en la reforma, que no ha sido suficiente. Esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es la de siempre, que pague más quien más tiene. Lo que no puede ser es que las rentas del trabajo están cotizando el doble que las rentas del capital o que de los beneficios empresariales. Perdona, y termino. Es que tiene que terminar, es que lleva 3 minutos seguidos sin parar. Pero es que claro, si los demás dicen lo que les da la gana, ya, diciendo que cosas no son ciertas, pues no puede ser. Quiero decir que quien más tiene es el que más tiene que pagar para sostener los servicios públicos. Les pido brevedad porque si no, no vamos a avanzar. Sí, yo quería decir que efectivamente yo he hablado del aumento del personal a través de las OPEs, pero no es lo único que hemos hecho en sanidad, señor Garmendia. Les recuerdo que estamos hablando de economía.
Sí, pero no es de sanidad. Sí, pero como... De sanidad hablamos la semana pasada. Sí, pero como me dice que en sanidad solo hemos hecho eso, tendré que matizarle. Usted verá, pero tiempo para todo no hay. De hecho, que el ciudadano no ha visto mejoras. Señor Garmendia, hemos disminuido las listas de espera, hemos hecho una profunda renovación tecnológica, hemos abierto una UCI en el Hospital de Tudela, vamos a abrir la resonancia nuclear magnética en Tudela, ecógrafos en todos los centros de salud y el decreto de derechos de salud sexual y reproductiva, que ni siquiera ustedes, cuando estuvieron en el gobierno de Navarra, fueron capaces de aprobar. Usted me habla de la huelga de médicos. ¿Está usted a favor de subir el 14,5% del sueldo de los médicos? ¿Cómo lo va a hacer? Doña María Jesús, es que no me acuerdo tu apellido, perdóname. Señora Valdemoros. En época de bonanza económica, ustedes, los de UPN, se cargaron la Caja de Ahorros de Navarra, con todo lo que eso ha implicado para el desarrollo de esta comunidad. Cuando llegamos nosotros, el 50%, por cierto, con la fiscalidad que hemos aprobado, no ha habido fuga de empresas, sino creación de empresas. El cambio de domicilio social ha sido positivo a favor de Navarra. Hemos aumentado los salarios, la media de los salarios en Navarra es más alta que en el Estado. ¿Sabe usted cómo nos dejaron las arcas? En fin, mire, y cuando llegamos el 50% de las personas desempleadas no tenían cobertura y por eso hemos aprobado una renta garantizada. ¿Qué hizo el Partido Socialista en esa votación? De cara al futuro, ya que me pide, en fin, concreción, nosotros creemos que la fiscalidad actual es buena, creemos que con ella hemos conseguido un buen desarrollo económico en nuestra comunidad, un buen desarrollo económico unido a profundización de los derechos sociales, porque para nosotros es muy importante el desarrollo económico y por eso apostamos por el canal y por el tren, cosa que ustedes no han hecho más que de palabra. Por el canal y por el tren, desarrollo económico unido a profundización de derechos sociales, y todo eso hace necesario profundizar en el autogobierno, que ustedes no han hecho caso y ustedes siguen recortando de manera cicatera nuestro Para hablar autogobierno. de futuro, un breve inciso a una cuestión macro que han comentado tanto la señora de Simón como el señor Koldo Martínez. Datos de salarios en Navarra, PIB, paro. Miren, salarios en Navarra, por la estructura productiva que tiene Navarra, donde la industria pesa una parte sustancial, siempre han sido mayores que en el resto de España. En términos de PIB per cápita, crecimiento, paro, claro, la cuestión no es compararse con el pasado, con ciclos económicos distintos. La cuestión es compararse con qué han hecho tus vecinos en el mismo ciclo económico que el tuyo. Y los vecinos hemos recortado distancia con respecto a la media española, y creo que una comunidad autónoma en la que por ciertas similitudes, autonomía fiscal, estructura productiva, uno tiene que compararse, yo creo que es la comunidad autónoma del País Vasco, pues claramente ha crecido en estos 3 años, los 4 años, infinitamente más que Navarra. En cuanto a propuestas, lo tiene muy claro. Navarra Suma lo que quiere es mantener y mejorar los servicios públicos. Y no hablar solo en volumen, sino hablar en gestión. O sea, en la gestión hay una parte fundamental de mejora. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas? Una de las herramientas fundamentales es, para generar actividad productiva, tanto en las familias como en las empresas, bajar los impuestos, fundamental, para no desincentivar la actividad económica, porque hay un gran campo de mejora en la parte de gestión. En segundo lugar, es cierto, con el tema salarial, fíjense, el mundo hoy va, o hablamos muchas veces de que hay que mejorar en inversión en infraestructuras, que es cierto, porque Navarra ha perdido 4 años de esta mejora de inversión, que hay que invertir en educación, pero es que no hay que hacer en cuestiones generales. En educación, el mundo hacia donde va es a que la gente se capacite transversalmente. En eso va a invertir el Navarra Suma. Y por último, yo creo que lo que Navarra Suma quiere dejar es dejar a los navarros con una menor deuda, preparar el futuro de esta comunidad. ¿Para qué? Para que básicamente los ciclos económicos que han existido, existen y existirán siempre, Navarra sea una comunidad mejor preparada para, en el caso de que haya que utilizar ese recurso, poder hacerlo, porque un momento de ciclo económico expansivo, ya que no se ha hecho, poder reducir la deuda. Señor Garmendia.
Bueno, vaya por delante, desde luego, que el Partido Socialista está en total desacuerdo con lo que acaba de decir Navarra Suma. Nosotros no estamos para nada de acuerdo en bajar los impuestos. Nosotros creemos que es verdad que se tiene que revisar y se tienen que ajustar los impuestos. Coincidimos, desde luego, con la representante de Izquierda Esquerra cuando habla de revisar rentas de capital. Efectivamente, hay cosas que todavía se pueden mejorar. Bueno, pues hay margen de mejora en ese sentido, ¿no? Pero cerrado este aspecto, yo creo que vamos a hablar un poco de futuro, que es lo que nos pedía Roberto en el día de hoy, ¿no? Pues que hablásemos un poco de futuro. Y es verdad que en datos macro, Navarra, pues no está mal estos años, pues el Producto Interior Bruto pues ha crecido algunas cosas, pero tenemos que ver, y esas son las propuestas desde luego del Partido Socialista, cómo nos vamos a preparar al futuro que viene. Porque, señora Simón, por mucho que digamos que vamos a subir el impuesto de sociedades del 28 al 35, lo que fuera, tenemos que ver qué empresas nos van a quedar para ver si realmente vamos a poder recaudar algo o no. Y nosotros, desde luego, lo que estamos proponiendo son soluciones de futuro. Navarra es una comunidad foral eminentemente manufacturera, industrial. Y allí tenemos un problema porque se está dando una revolución industrial en base tecnológica importantísima a la que nos tenemos que preparar. Y es que el porcentaje, por ejemplo, de dependencia de las exportaciones de Navarra en un 44% depende de una sola fábrica, que se llama Volkswagen. Y esa fábrica nosotros tenemos que poner toda la fuerza, no para sacar un segundo modelo o tercer modelo que también, sino para que se adapte al mundo que nos viene, que es el coche eléctrico. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que hacer de Navarra un espacio de innovación y de tecnología. Tenemos que trabajar, desde luego, la digitalización, la transformación tecnológica, la transformación digital. Y nosotros vemos que eso no se está haciendo. Por lo que nosotros sí que proponemos un plan innovador en desarrollo económico para poner la alfombra roja para que las empresas vengan aquí en base tecnológica, innovadores, y para las que estén aquí se adapten, porque vamos tarde, y lo estamos viendo como empresas se están deslocalizando de Navarra para ir a otros países. Sí, lo hemos sufrido, lo hemos visto con Bosch, lo hemos visto con TRV, lo estamos viendo con empresas japonesas que se están deslocalizando, que no es generalizado, señora Simón, pero se están deslocalizando por lo mismo, porque está llegando la industria 4.0 y lo está trasladando a otros países en el que ya no necesitan la espléndida mano de obra que tenemos en Navarra. Y para eso tenemos que adaptar la educación, para eso tenemos que adaptar las bases del desarrollo económico y tenemos que tomárnoslo muy en serio, porque la revolución... Muy vacío. Bueno, pero estamos acostumbrados a ese discurso, Nos quedan 4 minutos, son ustedes 4, les voy a brindar el minuto de oro, si les parece. Sigan hablando de lo que quieran. Dos medidas concretas, y hay muchas más, dos medidas concretas. ¿Qué ha hecho usted estos 4 años? Hablar y hablar. La reforma del impuesto de sociedades, la creación de una banca pública, que eso va a ser fundamental en Navarra, una vez perdida Caja Navarra, para que las familias, las pequeñas, medianas empresas, los autónomos puedan disponer de crédito, y los pequeños y pequeñas emprendedores, y desde luego planes de choque para generar empleo, sobre todo para los jóvenes y en aquellas zonas, pues como por ejemplo Sacana. Pero planes de choque, si tampoco han hecho un plan de empleo en esta legislatura. Señor, si me dice usted, banca pública. Un momento, déjele que termine, que le toca a usted el turno. Y luego, mire, señor Garmendia, le diré que nosotros estamos orgullosos del desarrollo del acuerdo programático, pero somos el 4% del Parlamento, vamos a ser mucho más, irán las cosas mucho mejor, ¿vale? Muy orgulloso. Bueno, han hecho plan de empleo ni banca pública. Y desde luego nosotros apostamos por no ha hecho más que hablar. Apostamos por el plan de empleo y apostamos por la banca pública. Y lo seguiremos haciendo. Y si la ciudadanía nos vota más, pues tendremos posibilidades de avanzar en esta cuestión. Con ustedes lo dudo. Lo que tiene que hacer la ciudadanía es ver el acuerdo programático o su programa electoral de hace 4 años, en el que estaba la banca pública ni el primer ladrillo, en el que todos ponían plan de empleo. Nos hemos ido a casa sin plan de empleo. No, yo se lo digo porque usted está diciendo lo que van a hacer y no lo han hecho. Porque no. Es que así es muy fácil. Hemos hecho con el peso que tenemos, por lo menos venga con las cartas abiertas, con el número de parlamentarios que nos si viene con las cartas abiertas, como viene Navarra Suma, nosotros decimos no, porque están en nuestras antípodas. Navarra Suma está en las antípodas del Partido Socialista. No lo parece, ya lo veremos. Va a subir los impuestos. No, que nosotros no. Son una economía liberal, nosotros no. Nosotros desde luego no. Nosotros desde luego no.
Y ustedes vienen diciendo cosas que pues se pudiesen haber debatido, pero encima, y el señor Koldo, Martínez, como no tiene por dónde salir, cuando no saca la transferencia del tráfico, ahora nos saca la CAN. Señor Garmendia, hable de cosas... Señor Garmendia, la CAN ha sido uno de los mayores desastres económicos de esta comunidad. No es que la saque. Mucho tiempo, podemos estar de acuerdo, pero sí hace mucho tiempo ya. Señor Garmendia, ¿me va a dejar hablar? Sí, por Gracias. favor. Mire usted, nosotros hemos hecho algo muy importante para la industria navarra, que es, por ejemplo, la conexión diaria Pamplona-Frankfurt. Algo que ustedes podían haber hecho cuando estuvieron en el gobierno y fueron incapaces porque no tenían ni idea de qué hacer, solo saben hablar. Nosotros proponemos la derogación de la reforma laboral. A ver, el señor Pedro Sánchez, las dos, la suya y la del PP. Vamos a exigir la transferencia de las competencias de I+D+I. Usted que tanto habla de esto. 22 millones recuperaríamos para que nuestros investigadores e investigadoras hagan investigación en Navarra. Y no solo en Navarra, sino incluso en conexión digital con el resto del mundo. Y vamos a pedir también la transferencia de la seguridad social. Ya veremos a ver ustedes que tanto defienden el autogobierno. Pero señor Garmendia, ¿me va a dejar hablar? Vale, usted tiene que terminar ya, señor Martínez. Termine, por favor. Sin hacer ninguna propuesta, uniéndose en sus críticas siempre a unión del pueblo navarro. Mire usted, le voy a decir una cosa. Geroa Bai es la única coalición que ofrece garantías a la ciudadanía de Navarra de profundización en la democracia, de profundización en los derechos sociales y de profundización en el autogobierno. Últimos segundos para Navarra Suma. Para Navarra Suma, Navarra es una región fantástica. Queremos utilizar la autonomía fiscal para que, de la mano del sector público, ser facilitadores de la actividad económica, que es el medio para conseguir unos mejores servicios públicos y para que el ciudadano navarro, cuando termine la legislatura, esté hoy menor endeudado y realmente cataloga los servicios públicos como unos mejores servicios públicos cuando Navarra Suma empezó a gobernar. Cae del cielo como el dinero. Muy bien, pues Guzmán, Garmendia, María Jesús Valdemoros, Koldo Martínez, Marisa de Simón, muchísimas gracias a los cuatro. Que tengan muchísima suerte en las urnas. Nosotros estaremos aquí para contarlo en nuestros programas especiales, en los debates especiales y en nuestros informativos. Muy buenas noches a todos. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo. Y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car.